la consejería no solamente tiene su radio de actuación, no está acreditada en México, sino que también tenemos jurisdicción, por así decirlo, en toda Centroamérica y en Panamá, y por lo tanto tenemos una oficina en San José, en Costa Rica, que depende de nosotros de México y por medio de la cual tratamos de dar una mayor atención al colectivo español que esté repartido por todo Centroamérica y Panamá. En el siguiente punto de la diapositiva hacemos una descripción legal de cuál es la normativa de referencia, simplemente que sepan como única peculiaridad que ahora mismo la consejería tiene una doble dependencia, bueno, una triple dependencia, mejor dicho, por supuesto, de la embajada, y con respecto a España una dependencia por medio del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por un lado, y por otro lado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pasamos, por favor, la siguiente diapositiva. Ya centrándonos un poquito más en cuáles son las funciones que desarrollamos o que tratamos de cumplir, las responsabilidades que atendemos con respecto al colectivo, son de tres tipos: institucional, asistencial e informativa. Bueno, pues yo creo que la institucional y la informativa están muy relacionadas, y además el desarrollo de este tipo de acciones divulgativas, como pueda ser la charla de hoy, son un claro ejemplo de ello, ya que por un lado, bueno, pues lógicamente la consejería lleva a cabo una relación institucional con las autoridades mexicanas y con las del resto de los países en los cuales ostentamos acreditación en materia de trabajo, migraciones y seguridad social, pero luego también, lógicamente, llevamos una extensa agenda a nivel de relación institucional con otra serie de asociaciones y centros en el ámbito privado, como puedan ser centros españoles aquí en México y demás, pero específicamente sí que hay que lanzar un mensaje muy claro y a favor de la Cámara de Comercio, que siempre ha contado con nosotros a la hora de desarrollar este tipo de eventos, que, como les decía al inicio de la charla, pues básicamente lo que conseguimos es dar una mayor difusión no solamente a estas funciones que desarrolla la consejería, sino sobre todo, y lo más importante, para dar a conocer al colectivo aquellas herramientas que tienen a su disposición en materia de seguridad social. Por eso, el último de los puntos que sitúo en el ámbito institucional, que es el intercambio de experiencias e información, consideramos muy adecuado el bajar a este espectro más práctico y menos teórico a la hora de llevar a cabo una difusión de la normativa en materia de seguridad social, porque no solamente el mensaje se lanza en una dirección por parte de consejería, en este caso por mi parte como responsable de la oficina, hacia el colectivo español, sino que nosotros a su vez recibimos las experiencias del colectivo, las dudas y las consultas que nos puedan llevar a cabo, y que muchas veces es este carácter práctico el que hace que a nosotros se nos ocurran otra serie de cuestiones que pudieran ser mejoradas a la hora de llevar una mejor coordinación, por ejemplo, con España, como ya veremos en las últimas de las medidas que vamos a destacar en materia de posible tramitación de bajas de incapacidad temporal por diagnósticos de COVID, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que realmente este tipo de eventos nos enriquecen muy mucho a la consejería, porque vamos ganando un bagaje y un acervo en cuanto a cuáles son las necesidades que demanda el colectivo. El segundo de los aspectos, que son las funciones asistenciales, estarían un poquito más fuera de lo que es el motivo o el objeto de la charla, porque son aquellas labores de gestión, tramitación y resolución que llevamos a cabo con respecto a aquellos españoles de una determinada edad, es decir, que son mayores de 65 años y que se encuentran en una situación de extraordinaria necesidad, por medio de la cual nosotros tramitamos estas prestaciones de corte más asistencial. En principio, en la explicación de hoy vamos a mantener, por cuestiones de tiempo, al margen estas funciones asistenciales, pero como les decía al inicio de la exposición, cualquier persona que pueda tener una duda específica sobre cómo tramitamos estas prestaciones por razón de necesidad, o aquellas que corresponden a los denominados niños de la guerra, que son aquellos que tuvieron que verse obligados a salir de España durante la guerra civil, pues no tengan ningún tipo de duda, que pueden acudir a nosotros para obtener información sobre este tipo de ayudas. La función informativa y la institucional, como les decía anteriormente, van básicamente unidas, y lo que tratamos es de enriquecer el mensaje que lanzamos al colectivo, llevando a cabo
pues una explicación lo más, como digo, lo más práctica posible, porque son materias demasiado técnicas, tanto de la normativa española como de los aspectos de la normativa mexicana que pudieran afectar a la colectividad. Y esto, de alguna forma, va a ser el punto de arranque que yo creo que todos tenemos que tener en mente a la hora de establecernos un esquema de planificación de cara a saber cómo nos puede proteger un sistema de seguridad social, bien el de España o bien el de México, porque hay combinación de normativa y en función de dónde se esté residiendo, trabajando, de cuándo se vuelva a España, de cuándo se regrese a México, aplicaría una o la otra. Todo esto ya les digo que es lo que vamos a tratar de desentrañar con un mayor detalle a lo largo de la exposición. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, que sería la del inicio de lo que es el título de la charla, que es la protección social de los ciudadanos españoles en México, que es básicamente a lo que hemos venido hoy. Entonces, por favor, pasamos la siguiente diapositiva. Y como les decía al inicio de la exposición y hemos ido haciendo de forma habitual en este tipo de eventos, creemos que lo más adecuado para llevar a cabo una mejor comprensión del mensaje que tratamos de lanzar es que cada uno de ustedes se haga una composición de lugar, o bien de cuál es la situación actual en la que se encuentran, o bien de cuál es la situación que consideran que les pueda suceder en un futuro próximo de cara a llevar este titulito que pongo más arriba de una necesidad de planificación. Es decir, si nosotros ahora mismo nos encontramos en España y consideramos o tenemos una oferta de trabajo que nos va a suponer un desplazamiento inmediato a medio plazo a México, pues por supuesto ahí tenemos el escenario de planificación lo más amplio posible para poder ir jugando con las distintas alternativas que tenemos. Pero siempre lanzamos también este mensaje, no hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquella persona que lleve aquí en México residiendo 25 o 30 años y se quiera regresar a España y a jubilarse, llega tarde para obtener, o sea, para poder analizar esta información y para tomar decisiones al respecto. Es decir, los escenarios que establecemos son estos tres puntitos. Si, como digo siempre en este tipo de charlas, si alguno de ustedes tiene alguna situación diferente a alguna de estas, por favor, háganoslo saber para que nosotros podamos ir ampliando esta información o este análisis de la normativa, hacer un examen interno para poder difundirlo a la colectividad, pero bueno, yo creo que en principio estos son los tres escenarios principales. En un primer lugar, y aquel que abarcaría un periodo de tiempo más amplio, serían aquellas personas, aquellos españoles que tuvieran en mente o que tuvieran una oferta de trabajo y tuvieran en mente este desplazamiento futuro a México. Normalmente ponemos en la diapositiva que con una duración determinada o indeterminada, eso normalmente es algo que nunca se sabe, ¿no? Cuando uno va a salir de España y empieza su aventura en México, pues siempre puede tener en mente que pues por la propia condición de la oferta de trabajo, si es un desplazamiento temporal, etcétera, etcétera, el viaje pudiera ser por una duración determinada, pero nos hemos encontrado muchísimos casos, ¿no?, de aquellas personas que dijeron, yo me vine hace 25 años pensando que era para 1 o 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente manejamos estas dos posibilidades porque son las que nos van a ir abriendo una serie de alternativas. Desplazamiento futuro a México, y decimos, pues trabajando, pues lógicamente, ¿cómo no va a ser trabajando? Bueno, ya veremos que hay otra serie de posibilidades. Aquella persona, aquel español que se le ofrezca la posibilidad de venir a México a comenzar una aventura profesional, que sepa, y lo pongo entre paréntesis porque son las herramientas que vamos a pasar a analizar a continuación, que sepan que tienen a su disposición la aplicación de un convenio bilateral de seguridad social suscrito entre España y México, que luego hablaremos, como les digo, de los detalles, y a su vez de un convenio especial que, sin perjuicio de que luego pasemos a analizarlo con más calma, supone la posibilidad que ofrece la Seguridad Social Española de que aquel español que esté trabajando aquí en México y que quiera seguir aportando a la Seguridad Social Española de forma voluntaria, lo pueda hacer. Luego veremos
los requisitos, las características y las circunstancias específicas para suscribir este convenio especial. La letra B aparece como desplazamiento futuro a México sin trabajar. Muchos podríamos pensar, bueno, pues es que eso supondría venir a la aventura, bueno, o venir a la aventura o venir en una unidad familiar en la cual a lo mejor a mi pareja, a mi cónyuge, pues ya viene con una oferta de trabajo y yo todavía estoy en una situación de incertidumbre. ¿Qué puedo hacer en este tipo de situaciones? Bueno, pues al igual que sucedía en el punto anterior, tenemos la posibilidad de suscribir un convenio especial ordinario que significaría, y como les digo, sin perjuicio de que luego lo analicemos con un poquito más de calma, significaría que aquella persona que haya tenido que dejar su trabajo, como decimos, liarse la manta a la cabeza y venirse a la aventura familiar o a la aventura de cualquier tipo aquí en México, sin tener todavía una oferta de trabajo, podría seguir aportando voluntariamente a la Seguridad Social Española y así seguir teniendo cubiertos estos periodos de cotización para luego en un futuro más a medio o a largo plazo poder acceder, por ejemplo, a una pensión de jubilación. Segundo de los escenarios, el primero de los escenarios es lógicamente el más complicado de, no sé si de entender, pero seguro que sí de explicar, porque abre múltiples posibilidades. Entonces, bueno, que sepan que básicamente esta es la foto que yo les ofrezco y en las siguientes diapositivas vamos a ir desentrañando un poquito más el análisis de las distintas situaciones, pero por supuesto si tienen cualquier tipo de duda, pues no duden en consultarnos. El segundo escenario típico, además, que se nos plantea del colectivo español que ya viene residiendo hace un tiempo en México y que vuelve a España de forma temporal. Vacaciones de verano, vacaciones de Navidad. Oiga, es que yo estoy inscrito en el registro de matrícula consular, yo ya no estoy empadronado en España, yo no tengo la tarjeta sanitaria, yo voy de vacaciones un mes, 15 días, un mes y medio, me voy con mi mujer mexicana y con mis hijos que son mexicanos también. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues veremos que la normativa española sí que dispensa de un amparo específico para las familias en las cuales hay un español que esté trabajando en México y que pueda volver a España por un periodo de tiempo determinado y verse acogido a un derecho a asistencia sanitaria. Luego veremos con un poquito más de calma en qué supone este tipo de procedimientos y cuál es el papel de la consejería. El español que vuelve a España de forma definitiva, bueno, pues ha llegado he acabado mi aventura profesional, ha llegado el momento de jubilarme. Desgraciadamente el proyecto en el que inicié mi actividad pues ya no sigue adelante, la situación de pandemia a lo mejor me ha afectado más de lo que yo pensaba, tengo que volver a España. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues veremos allí que tanto el convenio bilateral, que ya lo nombramos en el primero de los puntos, va a ofrecer una tutela de cara a garantizar unas mejores condiciones de acceso a la jubilación, y luego tenemos el las denominadas ayudas por retorno de los inmigrantes que vuelven definitivamente a España y que, sin perjuicio de que lo avancemos luego, lo detallemos con un poquito más de calma, supone una especie de paro del emigrante retornado. Luego veremos, como les digo, los requisitos que hay que seguir y cuál es el papel de la consejería y sobre todo a dónde tienen que dirigirse ustedes. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, pues recopilando un poquito esos escenarios que hemos descrito en la diapositiva anterior y cuál es la herramienta legal que les da cobertura, tenemos que tener muy claro que son 4 cuestiones diferentes, pero algunas de ellas están entrelazadas. A mí lo que me interesa sobre todo es que sepan que hay un convenio bilateral de seguridad social suscrito entre España y México en el año 1995, sigue perfectamente en vigor y luego vamos a analizar un poquito cuáles son las cuestiones que en él se regulan. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta del convenio bilateral es que posibilita que si yo he trabajado en España y yo he trabajado en México, se pueda tener en cuenta los periodos cotizados en España y los periodos cotizados en México para poder acceder a una pensión de jubilación. Luego, como les digo, hablaremos con un poquito más de detalle de cuáles son las pautas y procedimientos que se recogen en este convenio bilateral. Convenios especiales. A pesar de que el nombre es muy parecido, convenio bilateral y convenios especiales nada tienen que ver. El convenio bilateral es un instrumento internacional suscrito entre España y México, y el convenio especial o los convenios especiales es una herramienta
que habilita la Seguridad Social Española para que aquella persona que no esté trabajando en España pueda seguir aportando voluntariamente a la Seguridad Social Española y así no ver interrumpido su periodo de cotización. Luego veremos con un poquito más de calma, como les digo, estos requisitos que rigen en este tipo de herramientas y sobre todo que sepan que el convenio bilateral, o sea, el instrumento internacional y los convenios especiales, el convenio especial de migrantes, van a tener aplicación simultánea, que va a ser un poquito ya rizar el rizo, pero que yo creo que va a quedar muy clara la explicación y por supuesto si no, me preguntan y aclaramos cualquier tipo de duda que pueda haber. En cuanto a la asistencia temporal en España, como les decía anteriormente, es la posibilidad de que un español o española que regrese temporalmente a España con su familia se pueda ver beneficiado del derecho a una asistencia sanitaria y gratuita en las condiciones que veremos después. En este caso, el papel de la consejería es muy importante en cuanto a que es el órgano desde el cual se inicia el proceso para agilizar los trámites y que cuando ustedes lleguen a España lo tengan todo hecho. Luego hablaremos con un poquito más de calma de cuáles son los plazos que consideramos que son más adecuados para que se pongan en contacto con nosotros, qué hay que hacer después. En fin, no se asusten porque ya les digo que luego vamos bajando más al detalle. Y luego el retorno, como les decía, que es ese denominado paro o seguro de desempleo al emigrante retornado, requiere por parte de la consejería que se lleve a cabo o que se elabore un informe de adveración de la actividad laboral legal en México. Sin perjuicio de que lo veremos posteriormente, esto supone que cuando ustedes tengan ya previsto volver definitivamente a España y acrediten que han trabajado aquí en México, se tienen que poner en contacto con nosotros, nosotros realizaremos ese informe y lo remitiremos a España para que se tramite la ayuda y cuando ustedes lleguen a España ya puedan acceder a ese subsidio o a esa prestación por desempleo para el emigrante retornado. Como les digo, lo veremos luego con un poquito más de calma. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva y vamos a comenzar ya con el análisis del convenio bilateral México-España, ese instrumento internacional que les decía anteriormente. Es un documento o es un instrumento realmente bastante complejo de entender, entonces mi intención es hacer una explicación lo más práctica posible y que sobre todo sepan cuáles son las alternativas o las posibilidades que tienen de cara a verse beneficiados por la aplicación del convenio. Una cosa que creo que sí que es conveniente que han de tener en cuenta es que la consejería no está autorizada para ser órgano gestor en el convenio, ya veremos posteriormente a dónde tienen que dirigirse. Podemos hacer una orientación de inicio en cuanto a qué beneficios les ofrece la aplicación del convenio, pero si ustedes nos vienen diciendo, pues es que tengo 57 años y he cotizado en España 3 años y vengo aquí en México y estoy aportando una Afore desde hace 53 semanas, ¿cuál sería la cantidad que me correspondería? Este tipo de información no la maneja la consejería, pero sin embargo la consejería les puede ofrecer una información más global de cuáles son los beneficios de la aplicación del convenio para que a partir de ahí ustedes pudieran acudir, si están aquí en México, al Seguro Social Mexicano o si están en España, como veremos posteriormente, a la Dirección Provincial del IMSS en Oviedo. Bueno, el instrumento bilateral, el convenio bilateral, se aplica a trabajadores españoles y mexicanos que hayan cotizado a los sistemas de seguridad social de México y España y a sus familiares. Es decir, las combinaciones son múltiples. Lo más habitual para el foro que estamos manejando es español que está trabajando en México, pero puede ser también español que está trabajando en España y que posteriormente se pueda desplazar a México, mexicano que trabaje en España o mexicano que trabaje en México y posteriormente pueda desplazarse a España. Cuando hablamos de que se aplica a los trabajadores y a sus familiares, esta referencia a las familias viene determinada por las contingencias que están cubiertas en el convenio. Esto es muy importante porque habitualmente todos, o yo creo que el 99% de los presentes en la charla o de los españoles que les puedan surgir estas dudas, están tratando de llevar a cabo un análisis de cuál es el escenario más favorable para cobrar una jubilación
en España, por así decirlo, ¿no? Es decir, yo he trabajado en España, ahora estoy trabajando en México, quiero cobrar mi jubilación con arreglo a la Seguridad Social Española, o qué pasa con los periodos que he cotizado aquí en México y con los cotizados en España. Entonces, lógicamente, la jubilación, por así decirlo, es la contingencia estrella del convenio bilateral, pero cuidado, que tenemos también habilitadas otras contingencias, como es la incapacidad permanente, la muerte y supervivencia, las contingencias derivadas de una enfermedad común y un accidente no laboral, así como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, la incapacidad permanente, lógicamente, va a ser beneficiado o beneficiario, perdón, el propio trabajador, pero en una contingencia desgraciada por muerte y supervivencia serían o bien los hijos o bien el cónyuge, la cónyuge o los ascendientes o descendientes los que se vieran beneficiados de la aplicación del convenio. Es decir, con esto lo que quiero dejar claro es que la jubilación, por supuesto que sí, pero ojo, que tenemos otras contingencias que además desgraciadamente no son tan planificables como pudiera ser la jubilación, pero que sepan que se verían beneficiados por la aplicación del convenio internacional. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva y ya bajando un poquito más al detalle. Como les decía, la consejería no es órgano gestor ni tramitador de las solicitudes de aplicación del convenio bilateral, pero sí que les decimos a dónde tienen que dirigirse. Si están aquí en México, lo más conveniente es que acudan al Instituto Mexicano del Seguro Social. Allí en Paseo de Reforma, creo que es el 270, tenemos muy buena relación con ellos. Bueno, cualquier tipo de duda que tengan ustedes en cuanto al contacto, nos mandan un correíto y nosotros les ofreceríamos los datos para poder acudir directamente a la autoridad o al órgano de enlace, como se dice específicamente en el convenio bilateral. El órgano de enlace en México sería el IMSS. Y en España, como les dije anteriormente, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero peculiarmente, que no casualmente, es la Dirección Provincial de Oviedo, porque como saben, pues lógicamente el movimiento migratorio asturiano aquí en México, sobre todo en épocas un poquito anteriores, fue muy importante y mayoritario, ¿verdad? Bueno, la dinámica de cómo funciona el convenio bilateral de la Seguridad Social. El trabajador, ya sea mexicano o español, quedaría sujeto al sistema de la Seguridad Social del país en cuyo territorio trabaja. Y me dirán ustedes, pues menuda novedad nos está diciendo el consejero. Bueno, pues lógicamente, ya sea español o mexicano, si trabaja en España, tendrá que estar dado de alta en la Seguridad Social Española. Si está trabajando en México, ya sea mexicano o español, tendría que estar afiliado al Seguro Social Mexicano con aportación a la Afore y demás. Entonces, alguno de ustedes estará pensando, bueno, es que yo tengo condición de expatriado, yo estoy desplazado por mi empresa, yo sigo cotizando a la Seguridad Social Española, ¿qué pasa con esto? Pues es el último parrafito de la diapositiva que les presento, que además es la fórmula, yo creo que habitual, ¿no? A la hora de realizar un desplazamiento inicial de un español a México. La empresa se pone en contacto con ustedes y les ha dicho, bueno, pues se les hace una oferta de trabajo para estar 2 años en Ciudad de México desarrollando X proyecto. Entonces, gracias al convenio bilateral de la Seguridad Social, usted tiene la posibilidad de desplazarse a México y si, por ejemplo, le van a desplazar, pónganse el 1 de octubre del año 2021 hasta el 1 de octubre del año 2023, el convenio bilateral posibilita que su empresa siga cotizando por usted en España. Hablo de posibilidad porque esta cuestión del desplazamiento temporal tiene un carácter voluntario, no debería por qué ser obligatorio. Lógicamente, y por lo que percibimos en este tipo de foros, el trabajador español suele estar más que interesado en seguir manteniendo sus cotizaciones a la Seguridad Social Española. Peculiaridad a tener en cuenta, este desplazamiento temporal tiene una duración máxima de 2 años que podrían ser prorrogables por otros 2 años como máximo. O sea, esta persona, este trabajadora que llegara el 1 de octubre del año 2023, la empresa podría comunicar a cualquiera de las instituciones competentes, oiga, yo quiero seguir con el desplazamiento de este señor
o de esta señora por otros 2 años más, sígame aplicando la figura del desplazamiento y yo sigo cotizando por este trabajador o trabajadora en España. Dudas o cuestiones que hemos visto en alguna ocasión, empresas españolas que de alguna forma han superado este plazo máximo de los 4 años para llevar a cabo el desplazamiento. Inicialmente no es una figura que haya generado mayores problemas, pero sí que es cierto que nosotros en este tipo de conversatorios les lanzamos el mensaje de que tengan cuidado con esta situación, porque si han pasado el plazo máximo de los 4 años y siguen cotizando a España sin acudir a la figura alternativa que, como veremos posteriormente, es el convenio especial, podría darse la posibilidad no deseada en un futuro de que cuando ustedes acudan al INS español a jubilarse, les digan, oiga, usted ha estado cotizando a la Seguridad Social Española por 7 años, ha estado desplazado en México 7 años, se ha pasado 3 años con el periodo máximo de aplicación del convenio. O sea que básicamente sí que me interesa lanzar este mensaje para que ustedes tengan en cuenta que el plazo máximo son 4 años, que en principio no tendría por qué pasar nada porque superaran estos 3 años, pero lógicamente pueden tener estos problemas ya no solamente con la Seguridad Social Española, con el INS, sino incluso con las autoridades mexicanas. Si tuvieran alguna inspección de trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se comprobara que ustedes están trabajando aquí por un periodo superior al de 4 años, pues lógicamente la empresa se vería obligada a deshacer esa situación y a cotizar al Seguro Social mexicano, como no podría ser de otra forma. Bueno, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Anteriormente hablé de lo que llamamos la totalización de los periodos de cotización. Esta es un poco la pregunta clásica. ¿Cuáles son los escenarios a tener en cuenta? Bueno, lo primero de todo, si estamos valorando un posible acceso a una pensión de jubilación, como todos sabemos, ahora mismo las cosas en España y en México no están fáciles, ¿no?, de cara a hacer una pensión de jubilación. En España vamos por un periodo transitorio que va a exigir un cumplimiento de 67 años y de prácticamente 30-35 años cotizados. Y aquí en México la aportación a la Afore por la ley de pensiones se exige 1.250 semanas. Entonces, si una vez finalizada una vida laboral, ustedes cumplen los requisitos de España, pues lógicamente acceden a la pensión de jubilación española. Si empezaron a trabajar en España, estuvieron muy poquito tiempo y han estado la práctica totalidad de su vida profesional en México, es decir, si cumplen estas 1.250 semanas, pues lógicamente se les aplicará la pensión de jubilación mexicana. Pero ¿qué pasa con esos casos mayoritarios, por otra parte, en la que tengo una parte cotizada en España y otra parte cotizada en México? Muchas personas, muchos españoles nos han acudido a nosotros y nos han preguntado, oiga, es que yo tengo mucho miedo con toda la cuestión de la aportación a la Afore y yo quiero solicitar el reembolso de la Afore para luego irme a España y seguir cotizando. Bueno, cada uno evidentemente es libre de hacer lo que considere oportuno, pero la cautela fundamental en este tipo de escenarios que nosotros lanzamos es que sepan que gracias al convenio bilateral el dinero cotizado en España y el dinero cotizado en México no se va a perder. Es decir, gracias a esta totalización de los periodos de cotización, si cuando ustedes vayan a alcanzar la pensión de jubilación y no cumplen con los requisitos de uno o de otro país, pueden solicitar la aplicación del convenio y entonces los órganos gestores del convenio comprobarán las vidas laborales de los solicitantes, dirán, pues este señor ha cotizado 12 años en España y 1.000 semanas en México, entonces llevarán a cabo sus cálculos internos y serán los que determinen cuál es la cuantía de la pensión de jubilación. El último punto, y no menos importante, que les reflejo en el convenio bilateral, es que la pensión de jubilación, independientemente de cuál sea el sistema de la seguridad social que lo genera, es decir, ya sea México, ya sea España o ya sea esa totalización de periodos, puede ser pagado en España o en México. Es decir, pues oiga, es que llevo viviendo en México desde hace
25 años, voy a cobrar la pensión de jubilación, pero claro, como la he generado aquí, no me puedo ir a España. No, pues aplicando el convenio bilateral, usted si ha generado una pensión de jubilación aquí en México y quiere regresar a España, se puede volver, puede acudir a la Dirección Provincial del INS en Oviedo, solicitar la aplicación del convenio bilateral y se harán las gestiones correspondientes para garantizar que la percepción de la pensión de jubilación se haga allí en España, que es una cosa que yo creo que es importante a tener en cuenta. Bueno, con esto hemos lanzado un poquito la foto general de cuál es la dinámica del convenio bilateral y ahora por favor pasamos a la siguiente diapositiva. Sí que me interesaría hablar un poquito de lo que son el convenio especial y de cuáles son los tipos que aplicarían para españoles que estén aquí en México. Como hemos dicho anteriormente, el convenio especial es esa fórmula exclusiva de la Seguridad Social Española que permite a aquella persona que no trabaja en España seguir aportando a la Seguridad Social Española para poder garantizar que no haya un gap, que no haya espacios sin cubrir en periodos de cotización de cara a una posible pensión de jubilación, por ejemplo. Entonces, tenemos para el caso del español en México dos supuestos principales. El convenio especial ordinario, que se aplica en España para toda aquella persona que no trabaje pero que quiera seguir aportando a la seguridad social. Bueno, se nos ocurre el caso que pueda ser más típico en España, de una persona pues, que desgraciadamente se le despide con 64 años. Dice, bueno, pues es que me queda 1 año y medio, me quedan 2 años para jubilarme, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues en ese caso, para no perder todo el recorrido anterior, se le posibilitaría seguir pagando a la Seguridad Social y así garantizar el acceso inmediato a la pensión de jubilación. Pero bueno, para el caso de México, pues como les decía anteriormente, y como pongo en el último puntito de la diapositiva, el ejemplo clásico, la persona que en una unidad familiar o por una circunstancia X se traslada a México sin trabajo, tiene que renunciar a su trabajo en España y dice, bueno, pero yo quiero seguir cotizando a la Seguridad Social. Pues en este caso, lo más importante que han de tener en cuenta son 2 cosas. Lo primero, que hay un plazo máximo de 1 año, es decir, cuidado con los casos de, no, yo es que me vine acompañando a mi mujer o a mi marido, llevo ya 7 años en México, me quiero volver a España, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ahí sí que les lanzamos la cautela de que, ojo, solamente tienen 1 año desde que han acabado su relación laboral en España para solicitar a la Seguridad Social el convenio especial ordinario y seguir pagando. ¿Cuánto se pagaría? Bueno, pues la base media de las bases de cotización del último año antes de que dejaron su trabajo en España. ¿Cómo se tramitaría la suscripción del convenio especial? Bueno, oiga, es que yo lo quiero hacer, pero claro, estoy aquí en México, estoy en Cancún y es que la seguridad social en España, es que no sé. Bueno, pues puede acudir a nosotros la consejería y ahí sí que ofrecemos el elemento de enlace adecuado para que con los documentos que les vamos a pedir directamente hagan la solicitud a la tesorería y ya continúen con su carrera de cotización, que básicamente para eso está el convenio especial ordinario. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Dentro de la casuística o de los distintos tipos de convenios especiales que ofrece la Seguridad Social, hay uno muy concreto que sí que tiene una especial aplicación aquí en México, que es el denominado Convenio Especial para Emigrantes Españoles e hijos de estos que trabajan en el extranjero. Es decir, el anterior era persona que trabaja en España, que deja de trabajar en España y que se viene a México sin trabajar, ahí tendría ese plazo de 1 año. Segundo caso, Convenio Especial para Emigrantes Españoles e hijos de estos. Este es el caso de la persona que está trabajando en México y que dice, pues oiga, es que me interesa seguir aportando a la Seguridad Social Española. Diferencias con respecto al otro convenio especial. En un primer lugar, que lógicamente se ha de estar trabajando en México o ser hijo de español que está trabajando en México. Segunda diferencia fundamental, no hay un límite de plazo, es decir, pues es que yo me he venido de España hace 2 años,
ahora he empezado a trabajar porque me ha surgido esta oportunidad y quiero retomar mi carrera de cotización en España. ¿Lo puedo hacer? Sí. O sea, no tenemos ese límite de un año que establecía el convenio especial ordinario. Y la última diferencia, yo creo que principal, es las cantidades que se aportan al convenio especial para inmigrantes españoles. Como les dije anteriormente, para el convenio especial ordinario, la cuantía era la base media de cotización del año anterior a que acabó la relación laboral. En el convenio especial para inmigrantes españoles es una cantidad tasada que correspondería a la base mínima de cotización y que, por favor, pasamos la siguiente diapositiva, estaría en torno a los 200, creo que 41 euros mensuales. Ahora lo vemos cuando pasemos la siguiente. Pasamos, por favor, la diapositiva. Ahí está. Son 241,52 euros mensuales. Antes les pongo el objeto. ¿Cuál es el objeto del convenio especial? Recordarán que antes en la diapositiva del convenio bilateral de seguridad social hemos dicho que estaban cubiertas las coberturas de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y enfermedad común y accidente no laboral. Son, bueno, allí también están incluidas enfermedad profesional y accidente de trabajo. Son prácticamente las mismas contingencias. Entonces, ojo, que tengan en cuenta que el convenio especial no solamente se aplica para un acceso futuro a jubilación, sino que desgraciadamente nos hemos encontrado en determinadas situaciones, bueno, pues de muertes de trabajadores españoles en determinadas circunstancias complicadas que han dejado a viuda aquí en México y que por no haber suscrito el convenio especial nos ha visto beneficiada de esta posibilidad. Entonces, sobre todo, lo que quiero lanzar es un ejemplo un poquito extremo y demás, pero que sepan que no solamente se aplica a jubilación, sino que también estas incapacidades y las contingencias de muerte y supervivencia, así como enfermedad común y accidente no laboral, están cubiertas. El convenio especial para migrantes, igual que el ordinario, lo podemos tramitar o iniciar desde aquí, es decir, si ustedes están interesados, nos piden la información, nosotros en nuestra página web, que aparece en la última diapositiva de la presentación, tenemos unas fichas informativas en las que cada una de estas herramientas aparece ya más detallada la documentación que les vamos a solicitar, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente la finalidad de la presentación es que tengan acceso a esta información de forma así más genérica para que luego puedan bajar al detalle. Y la particularidad que quiero que tengan en cuenta de la herramienta, como pongo en la última frase de la diapositiva, que permite simultanear cotizaciones al Seguro Social mexicano y a la Seguridad Social española. ¿Qué significa esto? Pues significa lo siguiente. Pónganse, por ejemplo, el caso de un español que es desplazado a México, que está en los 2 primeros años de desplazamiento, pasan esos 2 años y ya se le acaba el plazo máximo y comienza a cotizar al Seguro Social mexicano de forma obligatoria, ¿no? Es decir, se ha acabado ese plazo máximo del desplazamiento que suponía que pudiera seguir la empresa cotizando a la Seguridad Social española. En este caso ya empieza a cotizar obligatoriamente a México, pero cabe la posibilidad de que una vez que pase un año, y esto es importante, un año desde que está cotizando al Seguro Social mexicano, puede pedir la suscripción del convenio especial y entonces las cotizaciones al Seguro Social mexicano se verían complementadas por la aportación a la Seguridad Social española por medio del convenio especial de migrantes trabajadores. Vamos un poquito mal de tiempo, entonces voy a pasar ya a la siguiente herramienta, sin perjuicio de que si alguien no ha entendido esta posibilidad de simultanear cotizaciones a ambos sistemas, sin ningún tipo de problema lo podemos tratar a continuación. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva y ya hablamos de la tercera de las herramientas básicas que tratamos aquí en la consejería, que es el derecho a la asistencia sanitaria a españoles que vuelven a España de forma temporal. Como decía anteriormente, bueno, pues lo típico, vacaciones de Navidad, de verano, en la que nos volvemos con la familia, ya no estoy empadronado en España, ya no tengo la tarjeta sanitaria, estoy inscrito en el registro de matrícula consular,
que por otro lado es lo que recomendamos que hagan en todo caso, que no mantengan los certificados de empadronamiento en España y que se den de baja en el empadronamiento y se registren aquí en el consulado, porque si hay cualquier tipo de problema, pues va a ser mucho más fácil que el consulado general o los consulados generales les puedan ayudar. Pero bueno, volviendo un poquito más al negociado de la consejería, ¿cuál es el contenido de esta asistencia sanitaria temporal? Supone una prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica durante 3 meses, prorrogables por otros 3. Decimos que aplica principalmente en los casos de urgencia sanitaria y que es gratuita para la enfermedad común y el accidente no laboral. Ejemplo clásico que ponemos. Nos vamos de vacaciones a España, cualquier sitio de playa. Yo soy español, pero mi mujer, que es mexicana, se viene conmigo y en esas vacaciones en la playa, pues desgraciadamente se hace un esguince o se rompe un hueso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues este derecho a asistencia sanitaria beneficia no solamente al español, sino a su unidad familiar, a esta asistencia sanitaria por urgencia por un periodo máximo de 3 meses más 3 meses. Es decir, la limitación que tenemos en este caso sería la temporal del máximo de los 6 meses. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir para tener acceso a esta asistencia sanitaria? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva y hablamos un poquito también de cuál es el papel de la consejería en este tipo de procedimientos. Bueno, el segundo de los puntos dice: para su expedición se debe acreditar ser trabajador por cuenta ajena, ser trabajador por cuenta propia, autónomo, cuenta propista, o condición de pensionista del Seguro Social Mexicano o del ISSSTE. Es decir, si soy asalariado, si soy autónomo o si soy pensionista, si lo acredito, tengo derecho yo y mi unidad familiar a ir a España y durante este plazo de los 6 meses verme beneficiado de la asistencia sanitaria. Sobre cómo se realiza la tramitación. Oiga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque claro, yo ya me dicen que yo puedo hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues como les pongo en el último punto de la diapositiva, el convenio bilateral de seguridad social no incluye la prestación sanitaria. Por lo tanto, la asistencia sanitaria que estamos tratando lleva un procedimiento diferente y aquí sí que la consejería tiene una mayor participación que en la aplicación del convenio bilateral. En estos casos, básicamente, les resumo, lo que tienen que hacer es aportarnos a la consejería, que son trabajadores por cuenta ajena, asalariados, que son autónomos o que son pensionistas, y nosotros lo que les hacemos es un certificado sobre un informe que se llama de no exportación de la asistencia sanitaria desde México, para que ustedes con ese informe puedan ir a cualquier dependencia de la Seguridad Social en España, cualquier centro de salud, y ya les puedan dar el documento específico o les puedan habilitar para tener acceso a esa asistencia sanitaria durante el plazo máximo de los 3 más 3 meses. Única cuestión a tener en cuenta a nivel práctico es que les rogamos que cuando ustedes tengan ya previsto cuándo van a viajar a España, vayan a comprar los billetes, los tengan comprados, en un plazo más o menos de antelación de 15 días antes de viajar a España se pongan en contacto con nosotros para que los trámites se puedan hacer en tiempo adecuado y que una vez que ustedes lleguen a España ya con el papelito puedan ir directamente al centro de salud y ya no tengan ningún tipo de problema. Les recomendamos encarecidamente que este trámite se haga siempre antes de volar a España, porque si lo hacemos ya estando en España, puede ser que el centro de salud nos atienda, pero luego nos cobre, entonces luego tenemos que pedir un reembolso que nos lo pueden dar o no nos lo pueden dar. Entonces, recomendamos que haya una cierta planificación y que con carácter preventivo y precavido, siempre que viajen a España, independientemente de que esperemos que nunca tengan que usar este derecho, pero que hagan el trámite para irse cubiertos y con una mayor tranquilidad. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que hablamos de la última de las herramientas que me gustaría tratar más estructural a nivel de seguridad social, que es la ayuda al emigrante retornado. Ponemos el titulito de la diapositiva de retorno de desempleo. Entonces, básicamente, el certificado de emigrante retornado, que es un documento que acredita la consideración de que el emigrante vuelve a España
de forma definitiva, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos estar yendo y viniendo y cobrando ayudas por desempleo cada vez que volvemos, luego nos volvemos a ir, porque eso pues evidentemente no está permitido. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva y ya nos centramos en cuáles son los requisitos para acceder a esta ayuda al emigrante retornado, que son básicamente, ustedes tienen que acreditar que en un periodo de un año interrumpido o ininterrumpido en un periodo de referencia de 6 años han estado trabajando en México como asalariados o como trabajadores autónomos. Entonces, con esa acreditación lo que van a hacer es, se van a poner en contacto con nosotros, en función del examen de la documentación que nos aporten, valoraremos si realmente se han trabajado en esos periodos de tiempo que les digo, de un año de forma interrumpida o no interrumpida en una referencia de 6 años, y con esa comprobación que vamos a hacer, elaboramos o emitimos el denominado informe de adveración de la actividad laboral en México, que se lo vamos a remitir a la delegación o a la subdelegación de gobierno donde vayan a volver ustedes, para que se les expida el certificado de migrante retornado. Con ese certificado ustedes directamente se van a la oficina de empleo, al SEPE, y ya les pagarán la ayuda por migrante retornado. Entonces, básicamente, que tengan en cuenta que en el proceso, cuando ustedes sepan que ya se van a volver definitivamente a España, nos tienen que acreditar que han trabajado, si son asalariados, por medio de un certificado de semanas cotizadas al Seguro Social Mexicano. Si son cuentapropistas, como saben, la cotización no es obligatoria en México para los trabajadores autónomos, entonces en ese caso, en lugar de acudir a documentos de seguridad social, con las declaraciones fiscales al SAT, sí que veríamos reconocidos los periodos en los que se ha llevado a cabo la actividad económica o la actividad de trabajador autónomo, y en base a todo eso nosotros elaboramos ese informe de adveración, lo mandamos a la subdelegación de gobierno para que cuando ustedes lleguen a España puedan recoger el papelito, y con ese papelito se van a la oficina de empleo y ya directamente tienen acceso a la ayuda por emigrante retornado. Bueno, voy a acabar con un par de medidas que, como comentaba antes la directora Joana, venimos implantando en época de COVID, sobre todo para que se tengan en cuenta. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Que están muy relacionadas con toda la explicación que hemos dado sobre el convenio bilateral de seguridad social. Entonces, como he insistido tanto anteriormente, o sea, tendríamos dos escenarios diferentes de trabajadores españoles, no turistas, o sea, personas que están realizando aquí una actividad remunerada y demás, que desgraciadamente tienen un diagnóstico por coronavirus. Primer caso sería el caso del trabajador español que está acogido a la fórmula del desplazamiento de la empresa española. Es decir, acuérdense que decíamos ese plazo máximo de 4 años, de 2 más 2, por medio del cual la empresa me desplaza a México, pero yo sigo cotizando a España. En esos casos, en lugar de tener que... cuando haya un diagnóstico por COVID, en lugar de tener que reactivar todo el proceso de que la empresa se ponga en contacto con la mutua en España, de que si está cerrada la oficina, no está cerrada la oficina, de que cómo están las cosas allí, de cómo se tramita, nosotros, la consejería, les ofrecemos que con el diagnóstico médico de autoridad sanitaria aquí en México, en el que aparezca cifrado que han contraído COVID y demás, con esa documentación nosotros activamos el proceso poniéndonos en contacto con la Dirección Provincial del INS en España para agilizar los trámites y que el trabajador, que ya que está en una situación complicada con un diagnóstico por COVID aquí en México y demás, que por lo menos pueda tener acceso al subsidio por incapacidad temporal lo antes posible. Para aquellos trabajadores españoles que estén en un sistema ordinario de cotización aquí en México, simplemente informarles que las autoridades mexicanas al inicio de la pandemia hicieron una modificación de la normativa que permite que se suspenda el contrato de trabajo por un periodo máximo de 14 días, llevándose a cabo el abono de la prestación por incapacidad temporal y corriendo a cargo las cuotas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, no irían por cuenta de la empresa, sino por cuenta de la Seguridad Social española. Bueno, pues ya con esto prácticamente hemos acabado con la información que se les quería trasladar.
en la última diapositiva, que por favor si podemos pasar, aparecen las referencias, tanto el correo, la página web, la cuenta de Twitter en la que tratamos de mantener actualizada la información. Sí les recomiendo que la fórmula más adecuada y más rápida y más ágil de contacto con nosotros es el correo electrónico. Nosotros ahora mismo la oficina se encuentra abierta, estamos trabajando presencialmente, pero para cualquier tipo de dudas y demás, salvo que quieran venir aquí de forma presencial, sí que les recomendamos que nos contacten por correo electrónico y ahí nos lanzan sus dudas y les podemos informar con todo lujo de detalles. Y luego en la web, como les decía, y por último, tenemos un apartado específico de fichas informativas en las que se amplía el contenido de la presentación, en el sentido de que, bueno, era una descripción muy básica de cuáles los derechos que les ofrece el sistema de seguridad social, tanto español como mexicano, pero para la documentación que se tiene que aportar, para la parte de procedimiento, para la cuestión más burocrática, en este apartado de fichas informativas tienen toda la información a su disposición. Bueno, por mi parte, iba a decir nada más, ¿no? Porque ahora pasamos, ¿verdad, Jin, a ronda de preguntas y estaré Así encantado es. de intentar solucionar todo lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero, por esta plática, que sabemos que es un tema que siempre despierta mucho interés en nuestros socios y en quienes nos acompañan. Vamos a dar inicio a las preguntas. Recuerden, por favor, levantar la mano en la parte de abajo de su Zoom. En la parte inferior viene un apartado que se llama reacciones y ahí la podrán levantar. Al realizar su pregunta, les agradecemos mucho decir su nombre y la empresa a la que representan. Voy a ceder la palabra a Yug Carulla. Hola, buenos días. Muchas gracias por la plática. Agradezco toda esta información. Yo soy autoempleado. Si estoy dado de alta en la Camescom como mi nombre, ¿no? Mi duda es la siguiente. El señor hablaba de 1.250 semanas cotizadas en México. Si no recuerdo mal, se bajó a 750 y van a subir hasta 1.000 semanas, ¿no? Que es lo que va a ser. Como pequeña aclaración o pregunta. Otro tema es, hablabas de trabajadores para el tema de jubilación. ¿Qué pasa con los autónomos, como yo, por ejemplo? Es decir, yo no estoy pagando mi seguro social. ¿Sería recomendable aquí en México o no? Y mi última pregunta es, ¿qué pasa si ha pasado más de un año de no cotizar en España para activar mis cotizaciones allí y demás? Mi historia así muy resumida. Yo dejé España, me fui a Alemania 4 años y luego me vine aquí a México. Y ya llevo 4 años aquí en México. Empecé siendo turista hasta que me casé y ya pude ser residente permanente y bueno, toda una historia, ¿no? Y ya estoy trabajando como autoempleado. Estas son mis preguntas. Gracias. Adelante, consejero. ¿Alguien gustas que vayamos contestando una por una? Hasta ahora tenemos 2 manos levantadas, que prácticamente fue una y tenemos una más. Ahora otra. Entonces, no sé si gustes que hagamos más preguntas y al final respondes. Bueno, como suelen ser bastante amplias, son multipreguntas, si te parece vamos una por una y así yo tampoco pierdo el hilo. Yuk, buenos días, muchas gracias por tu atención y por las preguntas que nos haces. A ver, una de las singularidades de intentar comprimir toda una charla con tantas aristas y tanta casuística en tan poquito tiempo es que se pierde un poquito de rigor, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando yo he hablado de trabajadores, según la normativa española, siempre va a ser trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena, es decir, acceso a jubilación por el sistema de la Seguridad Social española, pues lógicamente para asalariados o para autónomos. O sea que en ese sentido no tengas ningún tipo de problema, que evidentemente si cumple con los requisitos de la normativa española de seguridad social va a poder acceder a la pensión de jubilación. Sobre el periodo de mínimo, yo hablaba de las 1.250 semanas, luego hablaba de la disminución, de un posible aumento.
Evidentemente estamos en fase de incertidumbre a nivel de normativa mexicana porque estamos en pleno meollo de reforma de pensiones. Yo evidentemente procuro hablar de los requisitos que están en vigor, pero bueno, cualquier tipo de actualización que pueda haber lo daríamos. Con respecto a la situación peculiar del trabajador autónomo aquí en México, que yo creo que es un poquito lo más importante de estas cuestiones, es que lógicamente, como he dicho un poquito de pasada al final de la exposición, el trabajador autónomo en México no tiene la obligación de cotizar al Seguro Social mexicano. Esto en la práctica se deriva, o yo por lo menos, corríjame si no es así, en que el 99,9% de los casos de españoles que hemos tratado no están cotizando directamente al Seguro Social mexicano. Entonces, básicamente allí lo que hay que plantearse es, bueno, no me interesa, con arreglo a la norma, no me interesa cotizar al Seguro Social mexicano, vamos a ver cómo lo puedo hacer con respecto a la seguridad social en España. Hablaba Yuc del plazo de un año con respecto al convenio especial ordinario, pero yo creo, Yuc, que en este caso sería más conveniente que se acogiera al convenio especial como emigrante trabajador, es decir, no hacemos distingos a que sea un trabajador autónomo y en este caso lo que podría hacer es contactar con la consejería, nos dice los datos concretos de su situación y a partir de ahí lo que sí que podría hacer es reactivar su carrera de cotización, eso sí, sujeta esta vez a bases mínimas. Una cosa que quería comentarles también, que parece que no, pero que creo que es muy importante, hablaba que estábamos cifrando el importe a ingresar a la Seguridad Social Española en torno a los 241 euros mensuales. Que sepan que el cargo se hace trimestral, o sea, estos 720 y tantos euros se hace el cargo trimestral. Parece una cuestión que no tiene importancia, pero evidentemente de cara a que uno se pueda plantear si asume el suscribir el convenio especial, que sepa que los cargos se hacen de forma trimestral. Gracias, señor Solesio. Me has dicho convenio ordinario, ¿verdad? Disculpe, Yuc, no lo escuché. Sí, digo que me puedo acoger al convenio ordinario, no especial. O sea, el convenio especial está el ordinario y el de emigrantes trabajadores. Entonces, Inmigrantes trabajadores. el convenio especial ordinario, usted ya, por lo que nos comenta, superó el plazo de un año, por lo tanto, tendría que ir al convenio especial de trabajador. O sea, usted acreditando su condición de cuentapropista puede acogerse a esta posibilidad y con las peculiaridades que le he dicho anteriormente, o sea, sujeto a bases mínimas, con el cargo trimestral, pero vamos, que no habría ningún problema en acogerse, yo creo, ahora mismo a esa vía como única posibilidad de planificación de cara al futuro, es decir, de que usted de cara al futuro pueda verse beneficiado por una pensión de la Seguridad Social Española por medio de este acogimiento al convenio especial de migrantes trabajadores en el extranjero. Gracias, muy amable. No, ¿de qué? Gracias. Voy a ceder la palabra a Antonio Vaca, también para que por favor nos haga llegar su pregunta. Sí, gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, gracias, Antonio. Bueno, buenos días, gracias por la plática. Voy a tratar de primero como contextualizar o decir mi situación y después hago las preguntas. Las preguntas que tengo son relación mía y a mi madre. Ambos somos españoles, residimos en México y no tenemos pues la intención de volver a España en el corto plazo o de ir a vivir a España, quizás a un largo plazo, a unos 7, 8 años. Nos preocupa mucho, pues por supuesto nos da mucha incertidumbre tanto la cuestión de jubilación como de asistencia sanitaria aquí en México en el IMSS, porque pues la verdad es que el servicio es bastante deficiente. Entonces, bueno, mis preguntas serían las siguientes. En el caso del convenio especial, el de los 241 euros, ¿cubre también servicios sanitarios en caso de alguna enfermedad como cáncer o como alguna enfermedad
que si a mí me llegara a dar cáncer, a mi madre, podríamos ir a atendernos a la seguridad, a la sanidad de España, o solamente son enfermedades menores y cuestiones por accidentes. Entonces, ¿cómo funciona la parte de la sanidad en el convenio especial? Otra pregunta es, ¿cuáles son las condiciones mínimas de jubilación en España? Yo prácticamente aquí en el IMSS no coticé, pero tendré un año cotizado. En España en algún momento viví y trabajé allí, pero tengo cotizado muy poco. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo 31 años, mi madre tiene 56. Si iniciamos con el convenio especial para la parte de jubilación, ¿qué tanto o cuánto tiempo me tendría yo que cotizar lo mínimo para poder tener a los 65 años una pensión? Y finalmente, bueno, tengo pensado en diciembre, bueno, tenemos pensado viajar a España únicamente como vacaciones, para la asistencia sanitaria únicamente cuando se visita. No tenemos IMSS aquí, entonces con un alta en Hacienda o una cuestión que compruebe una actividad empresarial económica aquí en México, con eso sería suficiente para acreditarlo. Creo que eso es todo, son mis dudas, espero haber sido claro, pero sobre todo esas son las preguntas, ¿no? En torno a la jubilación, tanto mía como quizás de mi madre eventualmente, y la parte de si el convenio especial, hasta dónde cubre la parte sanitaria. Gracias. Muy bien, gracias Antonio por sus preguntas muy interesantes además y muy al detalle. La primera de ellas en cuanto al el convenio especial. El convenio especial sí que es cierto que ha surgido una serie de dudas de interpretación sobre si aplicaba asistencia sanitaria o no la aplicaba. Yo soy partidario de decir que sí que aplica la asistencia sanitaria, pero siempre que esté en vigor ese convenio especial. Entonces, enlazando con lo que usted dice, porque básicamente lo que nos está hablando es de una estrategia de planificación a futuro, ¿no? Para poder acceder a una pensión de jubilación por medio del sistema de seguridad social en España. Entonces, básicamente, con arreglo a su actividad profesional de ahora mismo, no es preciso que nos acredite un alta en el Seguro Social mexicano, sino que, igual que hablábamos con el cuentapropista, con una declaración al SAT en la que venga un volumen de ingresos en un determinado periodo de tiempo, eso de alguna forma nos acredita que hay una actividad profesional que a su vez habilitaría a la suscripción del convenio especial, que a su vez habilitaría a la asistencia sanitaria del mismo, pero claro, en estos casos para los momentos que se viaje a España. Es decir, para momentos que se viaje a España y para casos de urgencia. O sea, en cuanto a una cuestión que hay que tener en cuenta en cuanto a la asistencia sanitaria es que, igual que hablábamos de esa asistencia sanitaria temporal de los 3+3, podemos hablar que el convenio especial ofrece asistencia sanitaria, pero cuidado que no todos los tratamientos están sujetos a este derecho. Es decir, seguramente para los temas de urgencia se les puede atender, pero a lo mejor para tratamientos determinados, en esos casos sí que se les puede atender por parte del servicio de salud autonómico correspondiente, pero luego a lo mejor sí que hay un cargo, es decir, no es gratuito. Entonces, de cara a ofrecer una información más detallada sobre cuál es el contenido del derecho de asistencia sanitaria, yo sí que les recomendaría que intentaran ponerse en contacto con el servicio de salud autonómico, porque además nos vemos sujetos a la complejidad del mapa autonómico y sanitario español. Es decir, hay servicios de salud sanitarios en determinadas comunidades autónomas que están funcionando de una forma y otros de otras. Pero bueno, yo básicamente, por ir acotando un poquito, Antonio, que sepa que yo considero que el convenio especial sí que da derecho a la asistencia sanitaria, pero para bajar al detalle sobre cuál es el servicio de salud autonómico y qué debe hacer, sí que tal vez debería hablar con ellos. Y luego, con respecto a los requisitos de acceso a la jubilación, para probablemente establecer esta estrategia de cara a suscribir el convenio especial,
En España, como les dije, estamos siguiendo un periodo transitorio que va a derivar en los próximos años, y teniendo en cuenta la edad que me dice que tiene usted y la que tiene su madre, que no se van a jubilar de forma inmediata, es que van a tener que tener cumplidos 67 años, es decir, no son 65, van a ser 67 años. Bien es cierto que también, Antonio, le tengo que decir que estas son las condiciones de acceso a la jubilación a día de hoy. Habría que estar muy pendiente de cuál es la normativa en materia de seguridad social, pero bueno, a día de hoy serían los 67 años y se exigen 15 años cotizados, de los cuales 2 han de ser inmediatamente anteriores al cumplimiento de los 67. Es decir, que en principio su madre lo tendría más complicado, porque no sé si me dijo que tenía 56, pero sobre todo usted, con la edad que tiene, sí que tiene alternativas para poder ir fijando una estrategia en este sentido. Y yo creo que con esto estaban ya respondidas las preguntas de Antonio. Sí, muchas gracias. Una última pregunta, y si no, después ya los contacto de manera puntual para no hacer más largo esto y no quitar la oportunidad. En el caso de mi madre, que tiene 56, si ella empezara a cotizar ahora o suscribir ese convenio especial, 56 más 15 serían 71 años. Digamos, hasta las condiciones de ahora, ella a los 71 años podría, digamos, jubilarse. ¿Estoy en lo correcto? Y también, bueno, quizás también, además de esos 15 años que podría jubilarse, igual el tiempo no se pudiese acortar por lo que trabajó o las semanas cotizadas que tengan en el seguro social, que son algunas, no son muchas, pero bueno, igual 2, 3 años sí que pueden ser. Muy bien, Antonio. Bueno, claro, yo les había hablado del requisito de la edad mínima de acceso a la jubilación, que son o van a ser en los próximos años los 67. La edad máxima es una buena pregunta, porque a día de hoy tampoco hay una edad máxima, está oscilando los 70, pero bien es cierto que el gobierno, en este caso el Ministerio de Seguridad Social, y precisamente hace muy poquitas fechas, sigue implantando medidas para favorecer el envejecimiento activo, que se llama, es decir, que las personas sigan trabajando y cotizando a la seguridad social. Entonces, yo le recomendaría que tuviera como franja máxima los 70 años a día de hoy, pero bueno, que esté muy pendiente a los avances normativos y todas las medidas del gobierno que pueda haber y demás. Sin embargo, me dice que ya tiene unos años cotizados al Seguro Social Mexicano. En este caso, lógicamente, aplicaría el convenio bilateral entre ambos países. Es decir, si su madre suscribe el convenio especial y no llegara a esos 15 años que hemos dicho anteriormente, pero tiene 2 años cotizados en México, aplicaría la totalización de periodos entre un sitio y otro, y entonces los órganos gestores del convenio decidirían si hay derecho a la pensión de jubilación. En este caso, lo que nosotros le podemos ofrecer a Antonio es el contacto del órgano gestor del convenio bilateral acá en México, en Reforma 270, para que le informe si realmente le merece la pena, ya bajando a los números, el articular la aplicación del convenio bilateral, que yo entiendo que sería mejor eso a estar supeditando si su madre llega a los 15 años cotizados en función de la edad máxima de cotización. Yo creo que sería más conveniente el tirar o el aprovechar de lo ya cotizado aquí en México, pero ya le digo que para ya poner números y decidir si aplica o no aplica el convenio bilateral, ahí tendría que ser el IMSS el que lo decidiera. Claro que sí, gracias. Gracias. Voy a ceder la palabra a Sebastián Medina para que también nos haga llegar su consulta, por favor. Sí, perdón, ¿qué tal? Muy buenos días, que no encontraba el botón para el micrófono. Antonio, encantado de estar aquí en este evento. Me ha parecido fantástica la explicación. Algo compleja al final por los conceptos y bueno, intentaré ir al grano. A ver, mi caso será muy parecido
bueno, será parecido al de muchos que estamos aquí en México. Resulta que los directores, los representantes de empresa, a diferencia de lo que sucede en España para ser director de empresa estás obligado a darte de alta como autónomo. En México, los directores de empresa, más que directores, al final los directores generales, no somos afiliables al IMSS. Entonces, por ese hecho, bueno, pues entraríamos, entiendo que dentro de la parte de cuenta propista. Al final somos trabajadores por cuenta propia, si bien, ¿vale?, sí le damos trabajo a gente, pero bueno, ese no es el caso. Entonces, para resolver, para entender al final cómo sería para poder tener a la larga una jubilación en España, pues entiendo que sería aportaciones trimestrales que imagino que se van actualizando año con año, cada cierto tiempo, pero bueno, en este momento serían de 241 euros trimestrales, desde luego, mínimo durante 15 años y desde luego 2 años antes de los 67, si es que para entonces todavía estuviera en México, pero bueno, eso en ese supuesto. Si me volviese antes a España, pues sería fácil porque allí me dio de alta la Seguridad Social y todo resuelto. Pero suponiendo que en mi caso personal yo seguiré aquí hasta los 68 años, por ejemplo, deberías de estar pagando esa base de cotización de 241 euros actuales durante todo el periodo, para entonces generar una bolsa suficiente como para que posteriormente puedas solicitarle a la Seguridad Social una jubilación en apego al convenio especial de migrantes trabajadores en el extranjero. ¿Eso es correcta mi apreciación? Sebastián, buenos días, gracias por tus palabras y bueno, la explicación ha sido perfecta, es decir, el hecho de que al cuentapropista acá en México no se le obligue, lo que inicialmente podría ser una buena noticia porque no le genera una detracción de su sueldo a medida que van pasando los años y que uno se va preocupando más de su futuro, es una desventaja más que otra cosa, ¿no? Entonces, con respecto a la posibilidad que tendría de cotizar al Seguro Social Mexicano, yo entiendo que eso dependería más bien de usted. O sea, sí que está en la posibilidad, si quiere, de cotizar. Otra cosa es que no le merezca la pena o lo que usted considere Sí, oportuno. puedo Pero hacer si ya... aportaciones voluntarias, ¿no? Que entiendo a lo que te refieres, ¿no? Eso es, eso es. O sea, el Seguro Social Mexicano sí que no obliga, pero no impide a que si uno quiere cotizar como cuenta propista, lo haga. Pero bueno, eso ya es una decisión muy personal que puede tomar uno. Independientemente de eso, o no independientemente, porque el convenio especial, como hemos dicho, es compatible con las cotizaciones aquí en México. La explicación que nos ha dado es perfecta, es decir, serían los 723 euros trimestrales, o sea, los 241 mensuales. Evidentemente, y como bien dice, las bases mínimas de cotización vienen determinadas por la orden de cotización anual que está aprobada por presupuestos. En los 2 últimos años no ha cambiado y realmente los cambios tampoco son demasiado significativos, por así decirlo. Es decir, alguien que vaya a aportar ahora no creo que debiera tener miedo para que el año que viene le vayan a subir X. Lo único que evidentemente si uno está aportando por una base mínima, pues que tenga en cuenta que la pensión de jubilación, la cuantía también será la mínima, pero en todo caso la lectura creo que tiene que ser mucho más optimista que esto. La lectura tiene que ser que yo estando en México, a pesar de no estar cotizando en España, tengo abierta la posibilidad de iniciar esta estrategia, ¿no? Y sobre todo, si ya con la lectura que se nos está, o sea, que se me está dando, y ya con el hecho de que si entre todos los presentes hay personas que no conocían la existencia del convenio especial y ahora ya se ha iluminado la bombilla de cara a decir, bueno, pues me voy a plantear si me merece la pena o no. Yo creo que con eso ya hemos conseguido el objetivo, pero por lo demás, Sebastián, la explicación perfecta. Vale, y por último, mi segunda pregunta, más que pregunta, te voy a pedir que lo repitas, ¿vale? Yo cuando he tenido cuando viajo a España, bueno, yo tiro de mi seguro que tengo, de mi seguro personal que tengo de salud, que tiene una cobertura internacional y de esa manera, si me parto una pierna, pues me siento cubierto, ¿no? Si el día que vaya a un hospital allá. Pero has planteado un escenario que me ha parecido que no conocía, te confieso que prácticamente
no conozco ninguno de mis colegas aquí en México que supiera. ¿Qué tendría que hacer en mi situación para poder solicitar una extensión? No en el caso, como bien las he explicado al anterior compañero, el caso de un cáncer, una enfermedad muy grave, pero en el caso de que voy andando por la calle y me rompo una pierna, ¿vale? O me rompo un dedo y quiero ir al centro de salud. ¿Cuál sería el proceso para 15 días antes de iniciar el viaje hacia España pueda solicitar ese convenio y poder hacer uso del centro de salud, por favor? Eso sí te pediría que me lo pudieras explicar. Amén de que os voy a mandar ahora mismo un correo para tener todo por escrito, ¿no? Pero me gustaría que me lo pudieras explicar, repetir. Sí, bueno, no, yo agradezco que lo quieras contrastar por escrito porque, bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Al fin y al cabo, la finalidad de la charla es un poquito el reclamo para que lo tengáis en cuenta. Sí, la parte didáctica, sí. Sí, y sobre todo cuando veas en las fichas informativas y accedes a nuestra página web, te darás cuenta ya de la documentación que se pide y demás. Mira, es un procedimiento que significa que tú, cuando tengas los billetes de avión, me mandas un correo y me dices, Antonio, hazme el papelito. Y yo con el papelito que te doy, tú te vas al centro de salud y ya estás cubierto por los 3 más 3 meses. Esto siendo absolutamente simplista y demás. Cuidado porque tenemos, lógicamente, determinadas excepciones. Y es que cuando los compañeros de aquí de la consejería vayan a tramitar tu caso, te van a pedir si tienes algún tipo de seguro privado que te tenga ya cubierto. Porque, lógicamente, si tienes ese seguro privado, no se te va a ofrecer la asistencia sanitaria. O sea que entonces tienes que valorar muy mucho las condiciones de tu seguro, si realmente te merece la pena, o si realmente dices, pues oye, me lo puedo ahorrar si la sanidad pública española me lo da. Eso es una cuestión que yo creo que deberías, Sebastián, valorar tú y que sobre todo, por medio de, como dices, del correo que nos vayas a mandar, nos pones la información detallada y demás, y en base a, ya no solamente la información, sino cuando nos adjuntes la documentación y demás, lo vamos valorando y yo creo que te podemos informar sobre qué es lo que más te merece la pena, pero básicamente, y con lo que tú me dices y sin yo tener aquí los papeles delante, tienes que tener en cuenta que el seguro privado excluye la asistencia sanitaria, o sea, es algo que se le da, que da las autoridades españolas, con la sanidad española, se le ofrece al español que, por así decirlo, esté desprotegido fuera. Es un poquito el mensaje. Gracias, Antonio. Pues agradecido por la explicación y por la atención prestada. Muchísimas gracias. A ti, Sebastián. Un saludo. Le daría a continuación la palabra a Óscar González para que nos haga llegar también su consulta, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias, Antonio, por la exposición. Y mira, yo te voy a mostrar un poco, o sea, un poco también para ponerte en contexto. Bueno, yo tengo ahora 54 años. Desde el 92 hasta el 2014 estuve cotizando en España, o sea, 22 años. En 2014 me trasladé a México. Llevo 7 años cotizando aquí en México en la franja alta, ¿no? En la base alta de la franja de cotización. Y bueno, en teoría, bueno, bueno, un poco mi objetivo de vida, ¿no? Mi plan de vida es jubilarme aquí en México y quedarme a vivir en México, ¿no? Estoy viviendo con una persona aquí en México y tal, y un poco mi idea es ya quedarme definitivamente en México, ¿no? Eso quiere decir que en el supuesto de que me jubilase con 65 años, que es la edad actual en México, me estaría jubilando dentro de 11 años, ¿no? Y también en el supuesto de que siga cotizando en México, ¿no? De que no me falte el trabajo. Mi pregunta es, en esta situación, ¿tú crees que merece la pena adherirme al convenio especial, ¿no? Y pagar ese extra en la Seguridad Social Española? ¿O no marcaría la diferencia a la hora de hacer luego un cálculo de jubilación, ¿no? En el 2032, ¿no? Que sería cuando cumpliría los 65. Óscar, muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante además porque es otro de los escenarios que hemos visto en alguna ocasión, pero que en tanto no nos refrescáis la memoria, pues no me he acordado yo de poder lanzarlo en la explicación. El convenio bilateral de seguridad social ofrece 3 escenarios. Si, como os he dicho anteriormente, si cumples con la normativa de un país, cobras con arreglo a esa normativa. Si cumples con la normativa del otro, cobras con arreglo a la normativa del otro. Si no cumples con ninguno de los dos, se totalizan.
pero si cumples con las dos, cobras las dos pensiones. Que ese último escenario es el que yo no os había lanzado. Entonces, una sola pregunta, Óscar. Me comentas que del 14 al 21 me has dicho en franja alta, pero aquí entiendo, ¿no? Al Seguro En Social México, mexicano. sí, en México, exacto. Entonces, evidentemente, en tu caso, el convenio especial, como os he dicho antes, los requisitos son 15 años, 2 inmediatamente anteriores al hecho causante. Pues entonces, y permíteme un poquito a lo mejor la indiscreción de lanzarte yo mi planteamiento, pero teniendo en cuenta que en México ya, si sigues trabajando en México con una franja alta y demás, vas a tener asegurada una pensión bastante en una condición aceptable en México, tendrías que ir a pelear a compatibilizarla con la española. Entonces, si ya tienes 22 años cotizados en España, tendrás que hacer cálculos, porque claro, todo esto es un poquito más complejo. O sea, no es solamente que el requisito, como nos decía anteriormente Antonio, por ejemplo, Antonio lo que quiere es llegar él y su madre a mínimos. Sí. Sin embargo, tú vas a máximos. Entonces, a ti te merece la pena, tienes que hacer números para ver si esos 22 años que cobraste del 92 al 14, los aumentas en número de años. O sea, desde luego lo que te merece la pena, Óscar, es que cuando tengas 65 en España, o sea, cuando tengas 65, perdona, si en España son los 67 todavía los de acceso a la jubilación, suscribas el convenio especial, porque así cumplirías lo de los 2 años inmediatamente anteriores al hecho causante, que serían el cumplimiento de los 67, y se tendría en cuenta tus 22 más los 2, o sea, 24 años. Si suscribes convenio especial ahora, pues claro, habría que valorar también cómo era tu base de cotización del 92 al 14, si era más o menos elevada. Pero ten en cuenta que si tú suscribes convenio especial ahora para 13 años, a lo mejor precisamente esas cantidades que, como sabes, son las bases mínimas, te están lastrando la cantidad. No sé si me estoy explicando. Sí, Entonces, sí. Ahí tienes que hacerte cálculos. Yo a bote pronto, ya te digo que sin números y sin yo tener una competencia resolutoria, porque yo no soy el INSS español, pero probablemente, o sea, tendrías que tener garantizado el máximo aquí, que lo vas a tener seguramente, y en España suscribir el convenio especial 2 años antes, para que se te tengan en cuenta los 22 y los 2 años inmediatamente anteriores, que son lo que te va a habilitar a que cobren las 2 pensiones. De todas maneras, Óscar, y como decía el resto de compañeros, tal vez lo más conveniente para ya las cuestiones de laboratorio, de cuánto me corresponde, qué me merece la pena y demás, y teniendo los números delante, deberíais intentar contactar con el INSS mexicano o con la Seguridad Social en España por medio de la Dirección Provincial de Oviedo, pero que por lo menos sepas que tienes la posibilidad de acceder a las 2 pensiones de jubilación, como antes no había comentado. Vale, muchas gracias, Antonio. Gracias. No hay de qué. Gracias. El tiempo se nos está agotando. Vamos a dar paso a la última pregunta de Salvador Martínez. Por favor, Salvador, si nos puedes hacer llegar consultas. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Creo que sí. Vale. Bueno, la mía va muy relacionada con la de nuestro compañero Óscar. Perdón. En primero agradecer a la Cámara y a Antonio pues esta charla, que siento que es muy didáctica y que nos ayuda mucho. Y voy muy rápido, va muy relacionada con la de Óscar. Mi caso es muy parecido. O sea, lo que pasa es que yo soy un poquito más joven, entonces la dinámica es un poco distinta. Yo he cotizado aproximadamente unos 10 años en España, estuve aquí, bueno, estaba como expatriado, ya cumplí los 4 años, pues ya paso, digamos, a ser nacional de aquí. Entonces, el tema mío es que, pues justo con lo que acaba de decir usted, Antonio, el tema es que probablemente si me quedo aquí hasta la jubilación, que esa puede ser mi idea en México, sí cumpliría la normativa mexicana para jubilarme aquí. Pero, por otro lado, yo lo que tenía entendido hasta el día de hoy era que cuando te jubilabas se hacía un porcentaje y decía, aunque cumplas, si tú has trabajado el 80% en México y el 20% en España, cada país hace cargo, digamos, México del 80% y España del 20%, que a mí en lo particular me interesaría más que jubilarme solo por la mexicana, porque aquí, pues, si tienes un sueldo alto, digamos, por los topes y por cómo estamos ahora con las afores,
pues se estima que el porcentaje de jubilación va a ser mucho más bajo que el que hay en España, ¿no? Entonces, mi primera pregunta muy rápida es, a pesar de cumplir la mexicana, ¿podría cobrar las dos? O sea, ¿podría ser porcentual? Lo que estuve en España unos 10 años y el resto en México. Esa es la primera. Y la segunda, que también es relacionada con lo que dijo Óscar, en el caso de la gente que esté como yo, nos interesa hacer el convenio de migrantes trabajadores. ¿Por qué? Lo digo porque yo entiendo que me podría interesar en el caso de que me hace más larga la parte proporcional de España y por lo mejor me baja ese 80-20%, digamos, de México-España, te lo puedes poner un 70-30 o un 60-40, ¿vale? Pero claro, si cotizo por la base mínima, me estaría bajando la cotización que yo tenía antes, que era elevada. Entonces, en mi caso no lo veo nada, o sea, prefiero a lo mejor, si se puede, con el 20% que tenía España, que me lo den con la base completa que tenía, que era la máxima, y luego la otra parte mexicana, ¿no? Entonces, en el ejemplo de la gente que tiene una base normal, o digamos alta, entiendo que a lo mejor no merece la pena cotizar por la mínima porque aumentas años, pero al final te va a bajar mucho la pensión, ¿no? Es nada más que esas dos preguntas muy específicas. Gracias. Muchas gracias, Salvador. La verdad es que lo que dice, toda la razón del mundo. Lo primero, los cálculos que nos estaba refiriendo en cuanto a los porcentajes, eso viene en el supuesto de la totalización, es decir, en el supuesto de que no se cumpla ni en un sitio ni en otro, pero haya que tener en cuenta, lógicamente, si uno ha cotizado 12 en España y 3 en México, pues el porcentaje va a ir del lado español. Entonces, en ese sentido, ellos siguen sus propias reglas, que son muy complejas, porque ya no solamente hablamos de tiempo, sino de cantidades. Por no entrar en más rollos, el sistema español es de reparto, aquí es más de capitalización. Aquí están con todo el tema de la reforma, las dificultades que hemos escuchado que hay a la hora de reembolsarse una cuenta en la Afore. En fin, hay unas derivadas tremendamente complejas que requieren que cada caso concreto se vea por los órganos competentes del convenio, como hemos dicho. Pero dicho esto, totalmente de acuerdo en que el convenio especial lastraría en cuanto a bases, que no en cuanto a plazos, pero precisamente por eso la normativa española dice que 2 años tienen que ser inmediatamente anteriores, o sea que al menos teniendo en cuenta que nos comenta que tiene cotizados en España 10 años, le van a hacer falta 5 más. Entonces, esos 5, pues lógicamente, si estamos con 67 cuando usted se vaya a jubilar, pues a los 62 que aplique y de alguna manera se verá, entre comillas, perjudicado. Pero yo creo que más que un perjuicio es una situación bastante ventajosa, ¿no? El poder acceder a 2 sistemas de jubilación distintos, ¿no? Que se vaya a sumar una con la otra, eso está muy bien. Evidentemente, la situación hipotética más favorable sería el venir con una muy buena carrera de cotización de España y rematarla con un convenio especial aquí para tener una cuantía bastante elevada y que luego, como las semanas que requiere México, o sea, los periodos de carencia, los periodos de cotización de cara al acceso a la jubilación en México son mucho más bajos en España, pues decir, bueno, pues luego ya accedo a la mexicana. Pero bueno, por no enrollarme más con todo esto, sí a que el cálculo es porcentual, pero en los casos en que no se cumpla el mínimo en una ni en otra. Y en cuanto a la española, sí, en cuanto a que el convenio especial lastra, porque lógicamente, entre comillas, lastra para alguien que tenga una carrera de cotización muy elevada. Pero claro, la finalidad de la norma es evitar supuestos ánimos fraudulentos de decir, bueno, pues yo 2 años antes, como ya he ahorrado muchísimo, le meto a mi caja de la Seguridad Social Española todo lo que pueda. No, por eso está todo topado, igual que pasa también, que nos hablaba Yuk al principio de la ronda de preguntas, las cotizaciones de los autónomos, las bases máximas van bajando a partir de los 47 años precisamente para eso, ¿no? Entonces, en definitiva, y con lo que me comenta, bueno, la cuestión de cotización a México la tiene bastante clara, y con respecto a España, yo considero que lo más adecuado podría ser el 2 años antes de o sea, el 5 años antes de jubilarse, siempre que los requisitos sean de 15 y 2,
porque es que esa es otra cosa a tener en cuenta. Nosotros todos los años hacemos una edición de aquí en la Cámara de Comercio de las charlas y demás, pero la norma de seguridad social va cambiando de una forma radical. Es verdad que los 15 y 2 son requisitos que se siguen manteniendo desde hace muchos años, pero la edad de acceso a la jubilación está cambiando, cada vez va a ser más tarde, cada vez se va a pedir más tiempo. Entonces, Salvador, tenga en cuenta, tenga una cierta previsión de cara a calcular cuándo suscribir el convenio especial, porque a lo mejor cuando le toque, en lugar de ser 15 y 2, se están pidiendo 23 o algo así. Entonces, bueno, simplemente que tenga un poquito en cuenta esa dinámica, pero sobre todo en cuanto de cara a la estrategia y a la comprensión de conceptos, yo creo que lo tiene clarísimo y no va a tener ningún problema. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a todos los participantes. Quedaron algunas preguntas y algunas personas que todavía querían participar. Los invitamos a contactar directamente al consejero Antonio Solesio a través de los correos y, bueno, por página web y red de Twitter que está ahora en su pantalla. La presentación la vamos a enviar a nuestros socios. Si no son socios de la Cámara Española, la podrán encontrar en nuestra página web www.camescom.com.mx. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y tu disposición, consejero Antonio. Valoramos mucho estos acercamientos entre la Cámara Española y la Consejería de Trabajo, Migraciones y Previsión Social. Agradezco a todos los asistentes su participación. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar al pendiente de nuestras acciones y programas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.